Hola chicos, ¿qué tal? De nuevo con vosotros con el problema 7 de la tarea, donde me habla de una función f de x que está definida a trozos en 3 ramas y me dice que determine el valor de a para que la función f de x sea continua en x igual a 0. Es decir, me pide el valor que tiene que tener a para que en x igual a 0 la función sea continua. Hay que decir que la función definida a trozos que tenéis en la pizarra es continua en cada una de las ramas. Daros cuenta que aquí hay un cociente, se me haría 0 el denominador en x igual a 1, pero no pertenece al dominio de definición de la función en esa rama, por lo tanto la función esta es continua, esta función es una constante que es continua y una función exponencial también es continua en esa rama. Por lo tanto, el único problema de continuidad se nos presenta en x igual a 0, en el punto de cambio de la función definida a trozos. Lo dejo en el 100%. Bien, vamos a ver qué ocurre entonces con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, y ese límite será el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función correspondiente a la rama a la derecha del 0, que es la función exponencial. Será e elevado a menos 1 partido por x. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 partido de e elevado a 1 partido por x. Y ese límite es 1 partido de e elevado a 1 partido de 0 más infinito. Es decir, 1 partido de e elevado a más infinito. Es decir, 1 partido de más infinito, y ese límite es 0. Y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda en este caso tengo que trabajar con la rama a la izquierda del 0, que es ese cociente. Es 2x cuadrado más 3x partido de x menos 1. Y este límite es, 3x aquí. Al sustituirle x por 0 tendré 0 partido de menos 1, que es 0. ¿Qué concluimos? Concluimos que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función coincide con el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función. Por lo tanto, existe el límite cuando x tiende a 0 de la función, y ese límite es el valor de los límites por la derecha y por la izquierda, es 0, ¿vale? Y como la función en 0 debe de coincidir, que es a, debe de coincidir con el límite de esa función, pues de ahí obtenemos que el valor de a debe ser igual a 0, que es el valor que nos estaban pidiendo. Bien, ya hemos estudiado la continuidad de la función en x igual a 0 y el valor de a, que debe ser 0. Ahora me pide que calcule la derivabilidad, o sea, que estudie la derivabilidad de la función en x igual a 0. Para eso vamos a hallar la derivada de la función. Voy a hallar la derivada de cada una de las ramas. Como esto, la primera rama es una función derivable, vamos a hallar su derivada, la voy a hacer aquí aparte, ¿vale? Por si hay algún despistado que no la sabe sacar. Bueno, será la derivada del numerador, será 4x más 3 por el terminador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, ¿vale? Todo eso dividido entre el cuadrado del denominador. Bien, vamos a arreglar esta expresión. Tendremos 4x cuadrado menos 4x más 3x menos 3 y menos 2x cuadrado menos 3x, todo dividido por x menos 1 al cuadrado. Es decir, agrupamos 2x cuadrado, para las x tendré menos x y menos 3x menos 4x, 2x cuadrado, menos 4x, ahora sí, y ahora el número menos 3. Todo eso dividido entre x menos 1 al cuadrado. Ya tendría hecha la derivada de la primera rama. La voy a poner aquí, 2x cuadrado menos 4x menos 3 dividido entre x menos 1 al cuadrado. Esto en el caso en el que x sea menor que 0. En el caso en el que x sea igual a 0, como vale 0, pues su derivada es 0. Y en el caso en el que x sea mayor que 0, pues habrá que hallar la derivada de e elevado a menos 1 partido por x. La voy a poner aquí, que es la derivada de la función, por regla de la cadena, de menos 1 partido por x por e elevado a la propia función a la que está elevada. ¿De acuerdo? Esa es
la derivada. Bien, la derivada de menos 1 partido por x la calculo aquí aparte, será la derivada de menos 1, que es 0 por x, menos el numerador sin derivar, menos 1 es más 1, por la derivada de x, que es 1, y todo eso partido por x al cuadrado. Bien, vamos a ponerlo aquí, la derivada, 1 partido por x cuadrado, por e elevado a menos 1 partido por x, lo voy a arreglar 1 partido de x por e elevado a 1 partido por x. Y esa sería la expresión que nos da la derivada de la tercera rama. Bien, vamos a borrar entonces lo que es los cálculos para hacer la derivada de las dos ramas. Nos quede sitio aquí en este lado. Vale. Y vamos a hallar entonces la derivada de la función. La derivada de la función en 0 por la izquierda. Vamos a empezar por ahí. La derivada de la función en 0 por la izquierda. Bien, me tengo que coger entonces 0 por la izquierda, estoy hablando de esa derivada. Y sustituyendo, pues veo que me sale menos 3 partido 0 por la izquierda de 1, es decir, menos 3. Y ahora voy a calcular la derivada de la función en 0 por la derecha. Y al calcular la derivada de la función en 0 por la derecha, habrá que cogerse esta rama, pues lo que obtenemos es 1 partido de 0 por e elevado a 1 partido de 0 por la derecha. Es decir, obtengo 1 dividido entre 0 por, esto es e elevado a más infinito, que es más infinito. Si os dais cuenta, tenemos una indeterminación y no podemos calcular el valor de la derivada en 0 por la derecha, por lo tanto hay que hacerlo utilizando la definición de derivada. Lo voy a hacer aquí. Entonces, utilizando la definición de derivada, tendremos que la derivada de la función en 0 por la derecha es igual al límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, del cociente incremental de f de 0 más h. Estamos en 0, sí, 0 más h menos f en 0, y todo eso dividido por h. Ojo que no estamos ahora con la derivada, ahora estamos trabajando con la función, insisto. Estamos con la función, por lo tanto me tengo que ir a la definición de la función, ¿de acuerdo? Con lo cual tendremos que la derivada en 0 por la derecha será igual al límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, de f de 0 más h. H tiende a 0 por la derecha, por lo tanto va a ser ligeramente positivo, y f de 0 más h, es decir, f de h va a ser un número mayor que 0, va a ser esta expresión, va a ser e elevado a menos 1 partido por h, todo eso partido por h, menos f de 0 que sabemos que es, como a vale 0, pues es 0. Con lo cual tenemos que este límite, voy a marcar aquí, este límite será igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha de, voy a pasar e elevado a 1 partido por h abajo y voy a tener eso. Y ese límite cuando h tiende a 0 por la derecha será 1 partido de e elevado a 1 partido de 0, 0 positivo, me da más infinito, por 0 por la derecha, por 0. Es decir, este límite sería del tipo 1 partido de infinito por 0, que es lo que hemos visto antes. Una indeterminación que vamos a resolver utilizando la regla del L'Hopital. Para eso, lo que voy a hacer es expresar ese límite de la siguiente manera, como infinito partido por infinito. ¿De qué manera lo voy a hacer? Pues dejo el infinito, que se corresponde con el elevado a más infinito, en el denominador, y para llevarme un infinito al numerador voy a dividir toda la expresión, todo el cociente lo voy a dividir por h. De esa manera, fijaros que tendré 1 partido por h dividiendo por h, 1 partido por h en el numerador, y aquí tendré e elevado a 1 partido por h dividido entre h, que, si me das cuenta, se me simplifica y se me queda de esta manera. Entonces, en este caso, el límite cuando se tiende a 0 por la derecha será infinito partido por infinito, y ya voy a aplicar la regla del L'Hopital en esta situación. El límite entonces será igual a la derivada del numerador, que es menos 1 partido por h al cuadrado,
deriváis 1 partido por h y se obtiene menos 1 partido por h al cuadrado, y la derivada de e elevado a 1 partido de h será también menos 1 partido por h al cuadrado por e elevado a 1 partido por h. Bien, entonces al hacer el límite, daros cuenta de que antes de hacer el límite se nos simplifican esos dos factores y se me queda el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 1 partido de e elevado a 1 partido por h. Y este límite sería 1 partido de e elevado a 1 partido por 0 más infinito, es decir, 1 partido de más infinito, que es 0. Concluimos entonces que la derivada de la función, ya lo hemos hallado, lo voy a poner aquí en color azul, ¿vale? La derivada de la función en 0 por la derecha es 0 y la derivada de la función en 0 por la izquierda es menos 3. Pues se concluye entonces que la función f de x no es derivable en x igual a 0. Y ya estaría hecho el ejercicio. Bien, pues espero que os haya servido y nos vemos en el próximo.